Eh, en esta segunda y última parte de la clase de hoy vamos a conocer el modelo OSI, que es un modelo de referencia. Este quizás sea la base de todo el desarrollo tecnológico que ha tenido la red de comunicaciones desde que se inició. Antes del modelo OSI no estaba todavía en el plano comercial, sino en el plano militar. Cuando ya todo este conocimiento que estaba solo en lo militar pasó a ser de dominio público, de dominio comercial, las grandes organizaciones, entre ellos el ISO, dijo, vamos a estandarizarnos para que después cualquiera pueda crear tecnologías de manera independiente y que podamos utilizarlo en cualquier parte del mundo. Y gracias a este modelo de referencia, muchas de las tecnologías que hoy usamos en Internet, como Ethernet, TCP/IP y otras más, han sido creadas considerando este modelo de referencia. Por eso su importancia. El modelo OSI, ¿ya? O OSI Model, que viene de Open System Interconnection, ahí de las siglas OSI, la interconexión de sistemas abiertos, es un modelo conceptual que representa cada una de las funciones de comunicación de un sistema de computación o de telecomunicación, sin preocuparse por lo que internamente hay y ni las tecnologías que se emplean. Es como un modelo conceptual que siempre debe tener ese orden. La concepción, la creación de este modelo fue desarrollado por dos grandes grupos. La International Organization for Standardization, más conocido como el ISO, así que los que crearon el ISO 9000, el ISO 9001, el ISO 20000, también crearon el OSI. Pero también participó la International Telegraph and Telephone Consulting Committee, el CCITT. ¿Quiénes son estos? Bueno, estos fueron los que crearon la codificación mundial de la telefonía, por ejemplo. Si ustedes ven en su WhatsApp, cuando ustedes escriben a una amistad o a un familiar, por ejemplo, que está en otro país, ¿no? Ustedes se han preguntado por qué al colocar el teléfono de mi familiar en otro país, puedo lograr la comunicación por WhatsApp desde mi número que está en Perú, por ejemplo, con un familiar que está en Japón o en Estados Unidos. ¿Ustedes se han preguntado a qué se debe eso? ¿Alguien sabe? Son dos números de celulares, ¿no? Normalmente los WhatsApp funcionan en celular. Pero ¿por qué se logra eso? ¿Quién, Profe, quién? Sí, adelante. es, es por el código, ¿no, profe? ¿Cuál código? A ver, Al- el número inicial, profesor. Aquí en Perú es +5, creo que comienza. más 51, correcto, ese es el Sí. código internacional. Y eso lo creó la CCITT. Ese código internacional, ¿por qué en el Perú es más 51, en Estados Unidos es más 1, en España me parece que es más 52? Bueno, hay, en internet lo van a encontrar. Y eso permite que, ese estándar permite que la comunicación hoy en día en internet, como en celulares, pueda converger con facilidad por esa codificación global que se tenía, entre otras más, ¿no? Entonces, ellos participaron en la creación del modelo OSI. El modelo es un sistema de 7 capas, ¿no? Que ahorita lo vamos a conocer, y que ha servido de referencia para el desarrollo de estándares, protocolos, tecnologías de comunicaciones diversas que hoy usamos a diario. Este modelo de 7 capas, ¿ya? Tiene una lógica de operación, que es lo que quiero explicarles el día de hoy. Si queremos comprender el modelo OSI, más o menos aquí en este gráfico vamos a procurar de explicarle. El modelo OSI tiene 7 capas. Como bien ustedes lo van a poder ver aquí. Aplicación, presentación, sesión, transporte, network, data link y physical. Están las 7 capas. Pero si queremos comprender un poquito más, de estas 7 capas, las 3 superiores
Application Personalization, se le conoce como las capas superiores o upper layers. ¿Y por qué se caracterizan estas capas superiores? Porque normalmente estas operan a nivel del usuario. Es decir, nosotros, como usuarios y o programadores, podemos manipular a nivel de estas tres capas, principalmente. En las lower layers, que son transporte, red, data link y physical, quizá ya nuestra influencia es mucho menor o casi nula. A lo más podemos configurar los puertos, que ya ahorita lo van a ver, pero ya la operación es casi nula. Esto ya más está en el nivel de telecomunicaciones. Que de repente ustedes, como desarrollo de software, poco, muy poco van a ver. Aquí quizás puedan operar con mayor facilidad los especialistas o los profesionales que se dedican a las telecomunicaciones o redes de datos. ¿Cómo se caracteriza cada una de las capas? Por ejemplo, la capa de aplicación es la que nosotros usamos directamente. Aquí tenemos HTTP, FTP, SMTP. Es la que nosotros ahorita como usuario final utilizamos y es con lo que interactuamos. Por ejemplo, al usar yo el Zoom y compartirles pantalla, estoy usando una aplicación. Estoy en la primera capa. En nivel de presentación, ya aquí trabajamos con formatos. El formato de la diapositiva está en PPTX o cuando lo hago en Slide, si es en Google, trabaja la presentación en un navegador y el formato es un formato de Google Slide de Google. Entonces, hay distintos formatos que se utilizan para operar con los archivos en la que estamos trabajando, incluyendo el IDE de un IDE donde estoy utilizando un lenguaje de programación. También ahí estoy como usuario y en la presentación el tipo de archivo es con el que se graba los tipos de archivos del lenguaje de programación que tú utilizas. Luego en la capa de sesión, aquí ya tenemos lo que se conoce como eh, sesiones, usuarios, incluso a nivel de cifrados. Aquí ya se interactúa menos, pero sí a nivel de Apple Talk, Beanstalk, si yo quiero ver la seguridad, puedo también aquí trabajar. Esas son las tres primeras capas. Cuando ya vamos a las lower layers, o capas de nivel inferior, tenemos un nivel de transporte. A nivel de transporte usamos TCP, UDP, ICP, SPX. Como le dije, SPX viene de Novell, se usaba, ya ahora se usa muy poco. UDP y TCP se siguen usando. Es más, TCP es sobre la cual fluye Internet en la capa de transporte. Luego tenemos la capa de red. Aquí usamos IP, ICMP o IPX, que era el Novell. También estas dos han sido desplazadas por IP. Y aquí es importante reconocer de que en la capa de red ya trabajamos con una dirección. Por eso que aquí existe la dirección IP, la que ustedes configuran de manera lógica en sus máquinas o en sus equipos. Y el dispositivo que se encarga de operar a nivel de direcciones IP es el router. El router que ustedes tienen en su casa cuando el proveedor les instaló, llamado modem router, le llaman ahí, porque esto tiene que lanzarlo hacia la red de telefonía, por eso hay un modem router. En Valle Grande usamos router, porque es una red ya empresarial y trabaja a través de una conexión de red de fibra. En la capa de enlace utilizamos ya tecnologías de comunicación como Ethernet, ATM, y los equipos que operan aquí son switch, bridge, switch es lo que más se usa hoy en día,
Y como dirección, aquí usamos la dirección MAC, la MAC address. Aquí está, en la capa 2. Y finalmente, la capa física es la que ya de tu tarjeta de red transmite al cable o de tu tarjeta de red inalámbrica transmite por radiofrecuencia. Y ahí son pulsaciones, ceros y unos, bits que se transmiten. Ethernet, Token Ring, hoy en día usamos Ethernet. Aquí tenemos hubs, repetidores, cables de red, están operando aquí a este nivel físico. Algunos dicen, profesor, pero si es físico, entonces el inalámbrico no cuenta. Claro, el medio físico del inalámbrico viene a ser la tarjeta de red inalámbrica que tienen los nodos que se conectan, porque después es el espacio físico por el cual se transmite, ¿no? El espacio, digamos, el ambiente por el cual se transmite. Ese es el espacio físico, que algunos por eso es aire, ¿no? Pero también hay paredes y a veces las señales tienen que pasar paredes, aun cuando se degrade la señal, ¿no? Entonces, ese es el medio físico que se utiliza, el espacio de la habitación, de la zona donde tú te transmites, ¿ya? Y esto es un poquito, en líneas generales, el modelo óseo. Me gustaría, para ir terminando, explicarles un poquito más en detalle este modelo, ¿no? Que nos puede ayudar a comprender, ¿no? Nuevamente, en la capa de aplicación, ya sirve como la ventana para que los usuarios puedan utilizar las aplicaciones, ¿no? Cuando tú utilizas, por ejemplo, el Zoom, la interfaz que estoy usando de Zoom para compartirle mi pantalla es una aplicación. Aun cuando ustedes ven, estando en sus casas, yo aquí en San Vicente, ustedes unos en San Vicente, otros en Quilmaná, otros en Roma, otros en Mala, ¿no? Miren cómo la tecnología nos permite todos estar aquí en este mismo momento escuchándonos, llevando la clase y ustedes viendo lo que yo hago acá. Te dirán, profe, pero 7 capas, ¿por qué yo lo puedo ver como si estuviera a mi costado, ¿no? Estas son las velocidades con que se transmite, ¿no? Gracias a los anchos de banda que han crecido un montón. Pero en realidad, en cuestión de milisegundos pasa esto, por las 7 capas, para yo llevarles esta información hasta sus casas, en la máquina donde se encuentran en este momento. Entonces, yo estoy usando el Zoom. En la capa de presentación, yo transmito y video un formato de Zoom que ustedes también están viendo del otro lado. Y el video no es otra cosa que un conjunto de imágenes que se juntan por segundo, 30 frames por segundo, 60 frames por segundo, para que ustedes vean como si fuera un video o una película y se grabe. Entonces aquí usamos un formato que Zoom utiliza para grabar, que luego lo codifica o lo genera en un MP4. Por eso que cuando termina la sesión, yo subo un video, está en formato MP4. Ese ocurre en la capa de presentación. O sea, cada vez que yo estoy hablando, presentando la imagen, eso se va grabando en formato MP4, que es en la capa de presentación, para que al final de la sesión yo pueda generar un video. En la sesión ya tiene que ver con la sincronización y el envío de puertos lógicos, ¿no? Los famosos RPC, que son puertos de comunicación a nivel del sistema operativo. En la capa de transporte ya utilizamos, aquí empiezan las lower layers, las capas bajo, usamos TCP, es lo que hoy se usa en Internet, o por la cual fluye Internet. Y aquí hay algo interesante, aquí ya trabajo con los puertos de comunicación, aquí trabajo, por ejemplo, cuando ustedes configuran su Oracle, su SQL Server, utilizan un puerto de comunicación. Si alguien se acuerda cuál es el puerto de comunicación para Oracle, 1306 me parece. 1521, profe. 1521, ok, ya, ese puerto está estandarizado, pero no quiere decir que si ustedes lo cambian, sí pueden hacerlo, sino que por estándar se le definió
el 1521 para establecer el servicio de comunicación en base de datos Oracle. Lo mismo tiene para SQL Server, lo mismo tiene para MySQL. Y si me voy hacia atrás, en el caso de la web, uso el puerto 8080. Por eso que cuando ustedes crean sus aplicaciones y ahora que lo van a ver con Spring Boot, mucho de la aplicación web se hace a través del puerto 8080. Esa es la capa de transporte. En la capa de red es el IP, ya lo hemos dicho. En la capa de data link es el MAC address, ¿no? Que es lo que nosotros, todo dispositivo, esto quiero que lo sepan muy bien, laptop, móvil, computadora, tablet, todo dispositivo que ustedes conectan o que tiene capacidad de conectarse a una red, tiene una MAC address, que es un número único. Búsquenlo. Busquen el celular y van a ver que tiene una MAC address. Desde que tiene una red, una tarjeta de red alámbrica o inalámbrica, tiene que tener una MAC address. ¿Por qué? Esa es una definición del estándar ISO. Data Link, capa 2. Por eso que, si no me creen, verifíquenlo en su celular, en su tablet, en su computadora, tienes una MAC address. Es el concepto base del modelo OSI. Y la física, que puede ser a través de cable o a través de espacio por radiofrecuencia o frecuencia, puedo transmitir datos. Y eso es un poquito el modelo de referencia. Y para terminar, hay una cosa importante que debemos conocer, que es la encapsulación de datos. Es un proceso que se sigue cuando se transmite datos de una capa 7 hasta la capa inferior. Entonces, cuando uno envía de un computador hacia otro computador, por ejemplo, tú tienes al inicio datos. ¿No? Datos, en general, el concepto de dato en su sentido más amplio, un dato que puede ser una imagen, un video, puede ser textos, etc. Este dato, cuando se implementa en la capa 7, se le coloca una cabecera de la capa 7. Y luego pasa a la capa 6, en la capa 6, a lo que ya está encapsulado, que viene en la capa 7, que viene a ser, por decirlo así, acá hay un encapsulamiento, vamos a ponerlo mejor, acá hay un encapsulamiento en capa 7, acá hay un segundo encapsulamiento en capa 6. Y si se dan cuenta, le va agregando una cabecera en cada capa. Cuando llega a la capa 5, hay otro encapsulamiento, ¿no? Y así sucesivamente a la capa 4, a la capa 3, a la capa 2. Toda la información es encapsulada, de capa en capa, de tal manera que sepa ubicarse en qué capa está, gracias a esta cabecera, y qué dato está transfiriendo en cada una de las capas. Hasta que finalmente llega a la capa física donde se transmiten solo bits, ceros y unos, pulsos eléctricos. Y esta cabecera, ¿no?, ha sido desarrollada ya con la finalidad de saber diferenciar en qué capa me encuentro y saber proteger la data que viene de la capa superior. Así es como llegas a transmitir ya de tu lacto, de la tarjeta de red tu lacto, van a ser bits, ceros y unos. Y eso viaja por internet hasta su otra máquina, hasta el otro computador, donde del lado de ustedes se reconstruye, ¿ya?, de la capa inferior, de la capa física, que son bits que recibe, y comienza a ir a las capas 2 y encuentra pues que hay un encapsulamiento, es como empezar a pelar, ¿no? Quita la capa 2, sube a la capa 3, y en la capa 3 retira lo que está de la capa 3, ¿no? Y eso sube a la capa 4, en la capa 4 se retira la identificación, ¿no?,
Aquí lleva la dirección, por ejemplo, y se va retirando, y así de la capa 3, perdón, 5, 6 y finalmente la capa 7. Se va retirando o desencapsulando hasta llegar a la data pura, que es la que ve el receptor. Así es como funciona el proceso de encapsulamiento, ¿ya? O sea, se encapsula de una capa 7 hasta la capa 1 cuando lo envía, y el que lo recibe desencapsula de la capa 7 hasta la capa 1 para tener la data. Esto ocurre incluso en este momento que yo estoy hablando con ustedes, solo que ocurre en milisegundos, por eso que casi ni lo notamos. Y eso es lo que ha avanzado la tecnología. Entonces, hasta aquí yo quería explicarles. Aquí les dejo unos blogs y unas referencias que les pueden servir sobre el modelo OSI. Bueno, hasta aquí vamos a llegar la clase de hoy. Espero haberles podido orientar de los cimientos que empezó la red de computadoras hasta lo que hoy en día usamos. Y se viene con los wearables, ¿no? Todo en redes de datos. Y también comprender el modelo OSI, ¿no? Cómo funciona. Entonces, para terminar, aquí les voy a habilitar también la parte de red, el modelo OSI. Y hay una tareita donde ustedes van a elaborar un modelo OSI en un Miro. Aquí sí lo hacen en Miro. Y en equipo, ustedes son equipo de dos integrantes, para que puedan representar conceptualmente el ISO. Acá hay incluso unos datos que ustedes pueden también usar para este modelo conceptual, de las dos lecturas que les he facilitado aquí del Medium, para que les ayude a cómo presentar una propuesta de modelo OSI como mapa conceptual, ¿ya? O sea, yo lo que busco, jóvenes, es que ustedes sean capaces de analizar videos, textos, para promover una mejor comprensión de lo que van aprendiendo. Y aquí les tomaré la siguiente sesión, un control, ¿ya? Un control. Sobre lo que hemos visto y quizás de lo que ustedes van a poder ver en el modelo OSI, ¿no? De redes, de modelo OSI y del ejercicio que van a hacer. Y la siguiente sesión vamos a tomar un control, ¿ya? Eso lo veremos en la sesión 3, porque la siguiente, que es el viernes, lo van a tener con Sebastián Leiva, ¿ya? Y el modelo conceptual, aquí le va a permitir ganarse 20 puntos también, ¿ya? Bueno, les pido que hagan un buen trabajo, ¿ya? Su cumplimiento le doy 2 puntos, pero aquí ahí está. Esto lo van a presentar hasta el día martes de la otra semana. Estamos 28, ¿ya? 9 de la noche. Este es... Y se cierra. Ya está, ¿ya? Y aquí también les voy a subir los materiales. Bueno, aquí ya tienen los materiales, ¿ah? Aquí el modelo OSI, la clase de hoy, le subo el video y las redes también el video y la introducción, ¿ya? Entonces,
Eh, sí les pido analizarlo bien, ¿no? Esto lo van a hacer en equipo de a dos con sus partners, ¿ya? Mm, Vamos a ver dónde está. Matemáticas 2. Ah, ya sé dónde está.